Buenas noches. Buenas noches. Primero dar las gracias por la invitación a este grupo y agradecerles por dejarme compartir quizás también un poco la experiencia a modo de intercambio. Siempre, como siempre ellos, somos unos eternos aprendices y crecemos justamente en el intercambio. O sea, aquí todos tenemos algo que aportar, que siempre es bueno. Y dar las buenas noches y las gracias, reiterar a este grupo. Y es un tema que me pidieron que compartiera un poco de este conocimiento, un tema muy polémico, el despertar espiritual. Yo quería, antes de empezar, a modo de síntesis, como bien lo dicen los pasos, en el paso 11, justamente, en todos los pasos, no, pero en el 11, tenemos la presencia de dos palabras que son extremadamente importantes. Hablamos de meditación y hablamos de la oración. Entonces yo quería, antes de empezar, quería compartir con ustedes un poco de algunas vivencias, algunas experiencias, y a modo de psicológicamente también dar la importancia de lo que es estos dos, representan estas dos palabras en sí. El despertar espiritual, para llegar a lo que conocemos algunos como despertar espiritual, primero partimos del punto de vista donde la espiritualidad es individual, es un proceso personal totalmente individual. Nadie dice, ni nadie nos guía a cómo hacerlo, solamente lo debemos hacer. Entonces, se nos brindan ciertas herramientas, ciertas llaves, ciertos mecanismos que a través de esto, si lo ponemos en práctica y lo usamos y lo hacemos con cotidianidad, con disciplina, pues entonces estamos en el camino literal de un despertar espiritual. ¿Qué sucede con esto? Que para llegar, hablamos de meditación, hablamos de oración, hablamos de un entendimiento con nuestro Dios individual propio, cada uno de nuestro entendimiento. Hablamos de esas cosas, pero no logramos interpretar y no logramos qué hacer para poder llegar ahí. Les recuerdo, y esto hablo antes de caer en el tema en sí, yo quería hacer una pequeña parábola con un familiar mío que creo que muchos conocen, mi madre Bárbara. Yo, siempre que hablamos de la situación del evento, a veces tenemos, increíblemente, no entendemos o no agradecemos cada evento que pasa, que también es espiritual. De alguna forma, de una negatividad o de un evento muy negativo, hasta cierto punto oscuro, con alguna energía un poco de problemas, ¿no? Pues eso, a través de eso que pasó, de eso que propicia ese evento, pues ahí empezamos también un camino espiritual. Porque si muchos eligieron digamos, por fuerzas internas, llegar a la NON, llegar a un grupo, llegar a personas, lo primero que pasó aquí es que simplemente se dieron cuenta o entendieron de que por sí solos no podían, de que necesitaban siempre o una ayuda o una fuerza superior o esa capacidad de saber de que por sí solo no puedo resolver. Y entre elegir deprimirnos, ahogarnos, tomar caminos oscuros o simplemente tomar acciones que no eran las correctas, muchos decidieron pues emprender, ir a un grupo de ayuda, conocer algunos mecanismos, entender de qué iba para entonces poder aplicarlo. Entonces por ahí, de ahí, digamos de una negatividad, pues entonces despierta cada evento, cada situación, pues despierta en nosotros mismos esa espiritualidad, esa sensación de saber de que tenemos que buscar algo, una fuerza o algo más que nosotros mismos, superior a nosotros, o conocimiento, o personas. Porque déjame decirle algo también a modo de que se entienda con más claridad. A veces sucede que nuestro Dios del entendimiento, como querramos llamarlo, pues nos envían personas, situaciones, eventos, ¿sabes? Se pone de manifiesto toda una serie, o sea, un conjunto de eventos y situaciones fuera de nosotros que propician que nosotros estemos o decidamos coger por el camino correcto, el indicado, que es la espiritualidad, de cómo entender toda una serie de eventos. Inclusive hay autores que hablan sobre que
para que se dé un camino espiritual o para que se dé el poder llegar a una espiritualidad, pues digamos que es un camino muy escalonado. Y me recuerda mucho los 12 pasos, que de alguna forma vienen escalonadamente, como ascendiendo para tener un mejor entendimiento, simplemente llegar a una espiritualidad para poder entendernos, sobre todo nosotros mismos, que es lo más importante. Entonces, ¿qué les quería decir con esta introducción? Simplemente que también para poder entender lo que es la espiritualidad, recordemos que la espiritualidad es siempre. Nadie, no existe, a muchas literaturas los tocan, muchas personas pueden, inclusive a maestros, muchas personas que tienen algún conocimiento espiritual, pero una vez que tenemos el conocimiento y una vez que entendemos de qué es la espiritualidad, pues solamente es una cosa muy interna y muy personal el descubrirlo. Cómo se manifiesta la espiritualidad en nosotros es algo bien personal y algo bien íntimo. Y ahí es donde quería caer antes de tocar el tema en sí. Entonces tenemos que hay un evento, una situación que se nos presenta y no sabemos cómo enfrentarlo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues si no tenemos bien organizado o no tenemos un conocimiento espiritual, evidentemente lo que va a suceder es todo un desastre, un caos total, lo que se nos viene encima en cuanto a pensamientos, acciones, emociones y una serie de eventos muy negativos, muy oscuros. Pero, ¿qué pasa aquí? Y pongo este ejemplo en este caso que espero que me lo permita ella, con el permiso de mi madre. Siempre pongo este ejemplo que es muy importante. Evidentemente, de un evento a la Bárbara, que es hoy, evidentemente ha ido en un camino espiritual, o sea, ha ido hacia un despertar espiritual. ¿Cómo ha sido? Con transformaciones personales. Primero aquí hablamos de características personológicas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder hacerlo. Por ejemplo, lo que quiero es que se me entienda bien y quiero que escuchen bien esto. Cuando pasa un evento y la persona, si tú no tienes como persona, como ser humano, no te conoces bien a ti mismo, pues es un poco más difícil ese camino. Aquí hablamos de qué? Aquí hablamos que tenemos que tener características, ciertas características que nos ayuden a nosotros mismos poder emprender tal camino. Ejemplo, tenemos que tener fuerza de voluntad, tenemos que tener perseverancia, tenemos que tener un autocontrol, un autodominio de nosotros mismos, de las emociones, tenemos que tener el saber hacia dónde vamos, tenemos que tener una capacidad de no sucumbir ante ciertas cosas, pero todo lo que estoy hablando solamente se limita a, digamos, características personológicas. Y si no las tenemos, pues tenemos primero que buscarlo. Mediante estudios, mediante consultas, mediante otros caminos, primero para nosotros estar listos para poder transitarlo, tenemos que tener esa base. Una vez que nosotros tenemos la fuerza de voluntad, la perseverancia, tenemos la disciplina, tenemos la constancia, tenemos los deseos, tenemos la guía, pues entonces ahí es donde entra el conocimiento que nos brinda la NON, en este caso, en el paso 11. Hablamos de la oración y la meditación. La oración y la meditación simplemente son herramientas muy poderosas, son llaves que abren una puerta al conocimiento interno propio de nosotros mismos. Nos lleva a la paz, nos lleva al silencio, nos lleva a justamente no escuchar nada afuera, solamente dentro de nosotros mismos. Y ahí es donde caemos en la espiritualidad. No vamos a hablar, hoy no quisiera tocar el tema de religiones, dogmas, principios, reglas a seguir. No hablamos de eso. Quiero que se entienda que lo que hablamos y lo que se trata es de encontrarnos a nosotros mismos, pero para eso necesitamos ciertas herramientas, ciertas llaves que abran este tipo de puertas. Y una de esas es la meditación. Hay muchas técnicas, muchas maneras de hacerlo, muchas formas de conectar con nosotros mismos, conectar con la naturaleza, conectar con lo que nos hace bien, para entonces poder entender y crecer espiritualmente. ¿Qué significa esto? Cuando una vez que estamos, fíjense que no solamente, que lo voy a dar para último, no solamente me refiero ahora al despertar espiritual como tal, o sea, literal, no. Para llegar a un despertar espiritual, tenemos entonces estas bases que son inviolables, que tenemos que tenerlas con mucha disciplina y mucha seriedad y mucho compromiso con nosotros mismos, pues tenemos que tenerlas bien claras. Mientras más claridad tengamos hacia dónde vamos, pues el camino se hace mucho más asequible y más fácil.
Si tengo las características que antes mencioné y tengo entonces un evento, algo que ocurrió, que me empujó, me llevó a buscar este camino, este despertar, este tránsito, y me puso también, me dio el entendimiento, me puso buenas personas, sabias personas, personas que quizás a través de estas personas también uno entiende de qué va la espiritualidad, porque hay personas en el intercambio nos desarrollamos, en la crisis nos desarrollamos, pero siempre buscando el conocimiento y buscando cómo fue que esta persona hizo para poder soportar cierta carga. O sea, entonces, en cada uno de nosotros y en cada entorno, en cada pedacito del entorno, por llamarlo de alguna manera más simple, hay un toque de enseñanza que nos lleva a esa espiritualidad. Ahora, si hablamos de meditación solamente y de oración, son herramientas que tenemos que ponerla en práctica, pero como dijeron los sabios monjes alguna vez, la práctica es la que hace el monje. Si no nos sentamos a meditar, y puede que el primer día o el segundo día no haya conexión, el tercer día simplemente te sentaste, de lo que se trata es de solamente serenar los pensamientos, serenar la cabeza, serenar más bien la intensidad que siempre tenemos en nuestro día a día, buscar un espacio de tiempo donde haya solamente silencio, donde haya paz. Y mucho lo encontramos en dónde. Mucho lo encontramos porque pueden decir, y esto quiero dejarlo claro, muchas personas dicen, pero yo me siento, medito y no me conecto con nada, no siento nada, no, nada. Sí, sí, justamente en ese espacio de tiempo que te sentaste, decidiste sentarte, decidiste prender una vela, un incienso, armonizaste el lugar simplemente donde te vas a sentar, o frente al mar, o donde tú encuentres, te identifiques con parte de la naturaleza o del lugar que te brinde cierta paz y tranquilidad, que todos los tenemos, pues justamente en ese momento ya empezó el camino al despertar espiritual, simplemente porque tuviste la fuerza, voluntad de decir, voy a sentarme, voy a tomarme mi tiempo, mi espacio. A veces tenemos tendencia, y esto es bueno que creo que es válido tocarlo, a veces tenemos tendencia de priorizar lo más urgente, pero nunca priorizamos lo más importante. Y casi siempre lo más importante es lo que está vinculado a nuestras emociones, a nuestra personalidad, a nuestro yo. Entonces, en el día a día que todos llevamos, quizás en el estilo de vida, en la forma de vida, en la agilidad o la dinámica tan intensa que es día a día, pues vamos dejando poco a poco espacios que nos propicien el despertar espiritual, espacios para sentarme primero conmigo mismo, para entonces poder funcionar mejor y poder entender. Ahora bien, les puse el ejemplo para que no se nos quede, y quiero que se entienda, creo que es mejor, creo que es la persona más cercana que tengo que lo he podido ver. Mi madre, cuando sufrió el evento, este evento que sucedió con aquel alcohólico, simplemente era una bárbara, era una persona X. Tiempo después, con ayuda, con disciplina, con entrega, con estudios, con horas, pues fue creciendo. Y yo que estaba de fuera, mirando constantemente y supervisando de alguna manera su proceso, evidentemente hubo un cambio en la personalidad, hubo un cambio en una serie de cosas que la llevó a entender y a que no afectara tanto ya ese problema. Ahora bien, desde el punto de vista psicológico, porque quiero para ir finalizando tocar dos temas que considero que son importantes. Desde el punto de vista psicológico, nosotros tenemos un potencial. Todos los seres humanos los tenemos. Tenemos un potencial, tenemos un don, tenemos la capacidad. Nuestro cuerpo, de hecho, tiene la capacidad hasta de sanar por sí mismo. Nosotros tenemos la capacidad de entender primero y de tener estas características o simplemente reforzarlas. Disciplina, constancia, perseverancia, fe. Tenemos que tener la fuerza de voluntad para uno mismo corregirse uno mismo constantemente, psicológicamente, para entonces, después que tú te corriges a ti mismo, entonces es que podemos entrar al mundo de un camino para poder llegar a despertar espiritualmente. Simplemente, en cuanto al concepto, cuando yo estuve leyendo el paso 11, justamente muy interesante, de lo que habla hay una parte que es psicológica, porque una persona que no, digamos, vamos a poner este ejemplo, una persona que esté todo el día sentada, que no se motive, que no sea disciplinado, que no tenga fuerza de voluntad, que dé lo más importante para último, que no tenga esa capacidad de imponerse ante el momento, ante un evento, ante
una situación, pues le va a costar un poco más de trabajo lograr sentarse a poder usar la herramienta de la meditación o a simplemente orar o simplemente buscar la forma de propiciar de que este conocimiento y estas herramientas que se me están brindando, poderlas poner de manifiesto. Entonces, las características de personalidad, las características de personalidad son muy importantes y llamarnos a capítulo nosotros mismos en cuanto a corregirnos. Es decir, ¿qué tengo yo mismo como ser humano, como persona que me está impidiendo a mí lograr entrar a un camino para poder despertar espiritualmente? Entonces, tenemos que valorarnos, respetar nuestro tiempo, respetarnos a nosotros mismos por encima de todo y de todos, para entonces entender por qué nosotros, como seres humanos, a veces no nos respetamos a nosotros mismos. Y quizás por eso es que damos pie a que muchos eventos sucedan. El control siempre está dentro de nosotros mismos. Ahora, eso es una parte psicológica y una parte espiritual. Viene siendo, una vez que ya tus características, tú como ser humano, tu yo, está dispuesto, después que corregiste una serie de cosas, después que tú mismo entendiste que tengo que sentarme, que debo hacerlo, que por mi bien, pues entonces entramos a la parte de las técnicas como tal. Yo aprendí quizás de grandes maestros en algún momento el cómo, me era muy difícil inclusive sentarme 20, 30 minutos y como me decía el maestro, recuerdo que era tratar de poner la mente en blanco, eso es algo extremadamente difícil. Pero para llegar ahí, pues decía, bueno, ¿por dónde debo empezar? ¿Qué es lo más pequeño? Y empecé a perfeccionar esas cosas que son, supuestamente eran pequeñas para mí, pero no, cada cosita del tema espiritual, pues es muy profunda y es muy complejo. Recuerdo que hay una anécdota que quiero compartir con ustedes, que el maestro me decía que el mar cuando está agitado, cuando hay oleaje, es como nuestros pensamientos. Pero una vez que baja un poquito a la profundidad, empieza a haber una calma y empieza a haber una paz. Entonces ahí entramos en la profundidad, en la esencia de quienes somos, en la esencia de nuestros pensamientos, donde no hay agitación ninguna. Y es de eso se trata. Entonces había que ir escalonando una serie de cosas, pero había que sentarse. Yo decía, compartía con un miembro de Al-Anon que me hacía algunas preguntas, le decía, bueno, ¿qué tiempo tú dedicas realmente en el día a sentarte a meditar? ¿Qué tiempo realmente de tu vida, séme sincero, qué tiempo realmente de tu día a día tú dedicas a orar? ¿En qué momento del día, de tu día, tú realmente respetas que ese tiempo, que ese espacio es muy importante para ti? No, yo realmente no lo hago. Bueno, lo hago una vez a la semana. Bueno, ha sido un poco más complicado lograr llegar a despertar. Las personas a veces o esperamos psicológicamente que con una varita mágica, una fórmula mágica, simplemente pues lleguemos al despertar espiritual. Y a veces muchos se cansan en el proceso. A veces muchos inclusive lo abandonan, porque no se dan cuenta que una vez que decides ir por ese camino, ya estás despertando espiritualmente, porque hay un mensaje de Dios de nuestro entendimiento, sea cual sea el Dios de nuestro entendimiento, justamente, y fíjense, la palabra, qué cosa más curiosa, despertar espiritual, ¿no? Que es de lo que se me pidió, pero vamos a desglosarlo un momentico de una manera bien simple. ¿Qué es despertar? ¿Y qué es espiritual? Si en el despertar implica retomar, implica accionar, implica movilizar ciertas cosas internas que se activen, eso es un despertar. La parte espiritual es simplemente lo que no se ve, pero sabemos que está. La energía que movemos, nuestros cuerpos transmiten energía, la energía que está en cada persona, en cada evento, en cada situación, en cada entorno que nos rodea día a día. Pero entonces cuando tú estás en el camino del despertar espiritual, ya empiezas a ser consciente de una serie, empiezas a sentir vibraciones, empiezas inclusive a entender y sobre todo a calmar, sobre todo a no. Fíjense qué cosa más curiosa desde el punto de vista, tuve la posibilidad, y perdónenme que quizás un poco, porque es un tema muy lindo, muy complicado, muy polémico, pero es un tema muy amplio. Una vez estaba discutiendo con un colega, un profesional muy grande en mi país, y él decía, pero la psicología, ¿no? O las ciencias tienen tendencia a explicarlo y con pruebas, con hechos. Y yo simplemente le dije, pero hay muchas cosas, muchas, infinitas, que no las vemos, no las sentimos, algunos o muchos, pero están ahí. O sea, no significa que no estén, están. Simplemente que nosotros no hemos activado los puntos de acceso a esas cosas que simplemente no vemos. Entonces, el despertar espiritual, si ya tenemos
un evento, tenemos una situación que nos motiva, nos despierta de alguna manera, o una crisis, la crisis genera un desarrollo. Las crisis se respetan y gracias a una crisis, a un evento, pues voy a buscar la solución. Y esa solución, de que yo me decido a buscarla, a encontrar la solución, ya estoy caminando por un sendero muy espiritual. Entonces, el despertar espiritual es accionarnos, accionar, al menos como lo entiendo yo, con el mayor respeto siempre, es solo mi opinión. El despertar espiritual es la combinación de poner, primero respetarnos a nosotros mismos y respetar nuestro espacio y respetar y entender de que tenemos que calmarnos, centrarnos y sentarnos a poner algo en práctica, meditación, oración, para entonces tener un mayor entendimiento y una mayor conexión del problema, del evento y una mayor conexión de mi Dios del entendimiento. O simplemente, inclusive, hay muchas técnicas psicológicas también de meditación, de control de la respiración que hacen que nuestro corazón lata más suave, más despacio. El controlar la respiración es algo fundamental y ahí estamos meditando de alguna manera. Estamos teniendo control de nosotros mismos. ¿Cuántas veces en el día? Mira, esto es un ejemplo que yo también tuve la oportunidad de ponerlo en práctica con algunos alumnos que tuve en algún momento. ¿Cuántas veces somos conscientes de cómo estamos respirando? Algo tan simple. Creo que muy pocas veces somos conscientes de nuestra respiración. Sin embargo, cuando tú centras tu pensamiento y ante un evento que agita, que emocionalmente mueve, y usted empieza a calmar su respiración, evidentemente usted está calmando. Es ansiolítico inclusive. Entonces, ¿qué tenemos con esto? El tema espiritual, el despertar espiritual, es calma, es buscar la paz, es buscar un entendimiento, es estudiar cómo hacerlo, es tener la disciplina de disponerme, tener la disposición de que voy a hacerlo y que voy a intentarlo, y si no me sale bien lo voy a volver a hacer, lo voy a repetir. El despertar espiritual es ser conscientes de lo que nos está pasando, de respetarnos a nosotros mismos, de tener una actitud más correcta y una actitud de respeto hacia el evento, hacia la situación y hacia nosotros mismos, de cómo enfrentarla. Pero enfrentarla de la mejor manera, enfrentarla de una manera superior a como lo enfrentaríamos. Entonces, el despertar espiritual va también muy ligado a una transformación personal. Y de hecho, los grandes descubrimientos espirituales vienen muy ligados a grandes transformaciones personales. Entonces, una cosa lleva a la otra. Ahora, increíblemente, de una manera muy linda, muy sólida y muy fácil de entender, en esos pasos, uno por uno, está bien explicado, está increíblemente cómodo de hacer. Si me dicen, bueno, tengo que meditar, debo orar, el sonido, la oración, la tranquilidad mientras lo hago, la calma, la pausa, y cierro mis ojos o simplemente medito, simplemente me detengo. Fíjense, a veces nosotros hablamos, y quiero que se entienda esto, a veces alguien viene de una manera muy, ¿sabes? Muy intensa, para arriba de mí, encima de mí, a algo. Y yo, hey, calma un segundo, respira, suave, ¿qué quieres decir? Fíjese que cuando nosotros simplemente ponemos un stop, paramos, y esto no solamente es con una persona, sino eventos, situaciones, todo lo que nos rodea, cuando nos tomamos un tiempo muy corto, de un evento, una situación, el tiempo de reacción, si nos detenemos nada más un segundo, no reaccionamos, sino razonamos primero con tranquilidad y después accionamos, ahí estamos ya, de alguna manera muy increíblemente, estamos tomándonos un tiempo, meditamos para entonces accionar. Casi siempre es acción-reacción. Casi siempre es que no tomamos un tiempo ni para analizar, ni para... Yo quiero compartir con ustedes un conocimiento que realmente me costó mucho trabajo obtenerlo y quiero dejarlo aquí porque para eso está Alano. Cuando pasa el evento de este familiar que tanto adoro y tanto quiero, que es mi madre, pues en el transcurso del tiempo nos fuimos retroalimentando. O sea, yo le daba muchos consejos, mucha guía a mí, y entre ambos entendimos que las personas que éramos en ese momento, pues era muy difícil entenderlo.
Entonces, lo primero que digo que hubo necesariamente fue una transformación personal. No puedo ser la misma persona porque quiero, y esto es donde quiero llegar. La síntesis sería, nosotros con nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra personalidad también damos paso y propiciamos una serie de eventos, de problemas, de situaciones negativas. Nosotros mismos lo llamamos por nuestras actitudes, por lo que la energía que desprendemos, que emanamos de cada pensamiento, de cada acción, de cada hacer, de cada actuar. Entonces, hay una cosa que caminamos a veces por un hilo muy delgado entre, y quiero que se entienda, es cuando pasa un evento, o sea, hay un proceso, sea cual sea el evento, no importa si es, bueno, mi maestro decía, no hay nada negativo ni positivo, todo es necesario, todo tiene un aprendizaje, todo tiene, y justamente de eso se trata la espiritualidad. De primero entender, porque no todo lo que nos pasa es necesariamente malo, lo vemos así. No todo, inclusive hay cosas, mire, ahora mismo que hay un grupo de personas que tienen muchas cosas en común, lo que caracteriza es un evento que sucedió en las vidas personales de cada quien. Y aquí en este grupo, pues hay una espiritualidad, hay un deseo de cambiar, hay un deseo de entender por qué pasó y por qué pasa. Entonces ya ustedes sin algunos, sin darse cuenta, ya están entrando en un despertar espiritual. Ahora, ¿qué es lo que queda? Mantenerlo. ¿Qué es lo que queda? Sostenerlo. ¿Qué es lo que queda? Meditar. ¿Qué queda? Orar, entender y no juzgar, no criticar. Es decir, tenemos que, si nos convertimos nosotros en mejores seres humanos, primero que todo, y tratamos de ser una mejor versión día a día de nosotros mismos, pues ya justamente al hacer eso con nosotros mismos estábamos entrando en un nivel de espiritualidad. Ahora bien, la espiritualidad, hay dimensiones, hay niveles, hay maestros espirituales, hay personas que tienen una capacidad, pero esa capacidad es entrenada por mucho tiempo. Ese don es desarrollado, ese entendimiento es estudiado. Entonces, para nosotros hablar de despertar espiritual, quiero que entiendan que hay bases que tenemos primero que cumplirlas para entonces. Pero una vez que lo entendemos, que lo ponemos en práctica, entonces que disfrutamos el cambio y decimos, wow, ¿por qué no entendí esto con anterioridad? Entonces, yo quería compartir a grosso modo esta idea del despertar espiritual. Y para ir terminando, hay algo que hay un evento que sucedió en mi vida, en lo personal, donde empecé, y quiero compartirlo con ustedes, empecé a entenderlo, a estudiarlo, empecé a controlar, empecé a hacer meditaciones, empecé a hacer una serie de ejercicios y cosas que cuando yo me doy cuenta ya había pasado mucho tiempo y ni reaccioné y simplemente seguí, continué. Inclusive ese evento ya no importaba, así, ya no estaba, había desaparecido solamente yo estando dentro del proceso de despertar espiritual. Ahora bien, nosotros como miembros, ¿qué es lo más importante? Para llegar a un despertar espiritual, tenemos que buscar el espacio. Tenemos que respetar ese tiempo, ese momento. Tenemos que propiciar que eso sea tan sagrado para nosotros como todo lo que es sagrado para nosotros. Tenemos que, porque si el paso está ahí, lo tenemos ahí, y nos dicen meditar y orar, para tener un mejor entendimiento con nuestro Dios del entendimiento, o una mejor conexión, entiendan que inclusive cuando uno hace todas estas cosas y uno está despertando espiritualmente, se activan una serie de energía que empiezan a ser compatibles con la propia vibra personal, con la misma energía personal. Es decir, personas con la misma vibra que tú estás emanando, que estás soltando hacia afuera, empiezan a venir a tu vida eventos, situaciones, personas, estímulos que ya tienen que ver más con tu camino, que ya tienen que ver más con esta nueva persona en la que decides convertirte, que tiene que ver más, está más acorde, más en sincronía, más sintonizado con la persona en la que te estás convirtiendo, porque simplemente decidiste como ser humano que como estabas no estaba funcionando bien. Entonces decidiste buscar esta otra forma que nos brinda estos 12 pasos para ver si funciona mejor. Y créanme que cuando realmente le ponemos seriedad, nos comprometemos con nosotros mismos, pues sí funciona. Pues sí entendemos.
pues sí empezamos a sentir vibras, empezamos a entender ciertas cosas, no solamente porque lo más importante es el entendimiento con nosotros mismos. Y justamente buscando el entendimiento con nosotros mismos, de cómo accionar mejor, sin tantos latigazos, sin que nos duela, sin hacer daño a nadie, pues ya ahí estamos encontrándonos quizás con nuestro Dios de nuestro entendimiento. Entiendan que en el proceso de sanación, que es tan personal, en el proceso de meditación, que es tan personal, íntimo, en el proceso de tú decidir querer cambiar, ser una mejor versión de ti mismo o de ti misma, ya estás encontrándote literalmente. Y quiero compartir una última anécdota con ustedes. Había un maestro y un discípulo, y el maestro le dice, vamos que te voy a llevar conmigo a un lugar espectacular y quiero que veas algo. Y el discípulo muy emocionado, bueno, sí maestro, pues vamos. Y van, un viaje muy largo además. Este discípulo iba muy contento, muy con la expectativa de que qué me voy a encontrar, qué es lo que voy a ver. Y cuando es al final del viaje, después de cuántas horas caminando, pues no había nada que enseñar. Y este maestro le dice al discípulo, pues no hay nada que enseñar. La enseñanza fue el viaje. Entonces, quería compartir esto con ustedes para que entiendan que en el proceso que decidimos, literalmente, hacerlo, nos comprometemos y vamos en el camino de la espiritualidad, ya estamos despertando espiritualmente. Ya estamos buscando que la conexión sea más rápida con el Dios de nuestro entendimiento. Sean, inclusive, a uno le puede gustar o sentir, por ejemplo, yo no pudiera meditar, y esto quiero que lo entiendan, yo no pudiera meditar en un centro donde hay mucha bulla, mucho escándalo, o con una música muy alta. No creo que el entorno me propicie eso. Entonces, buscar entornos que sean propicios, buscar nuestra música, buscar nuestros pedazos de naturaleza que tenga que ver con nosotros, que nos guste. Ya no solamente, fíjense, atendiéndonos a nosotros, en qué deseamos, qué queremos y dónde está. Pues cuando nos decidimos ir a ese lugar para entonces empezar a encontrarme conmigo mismo y con el Dios de nuestro entendimiento, ya estamos. El viaje es despertar espiritual. No hay un final, solamente día a día es una mejor versión de cada uno con los días. Y así va a ser grande y no se acaba. Es decir, no hay un final. Ya hice todo esto y ¿qué encontré? No, es que el proceso es despertar espiritual. Es que cuando decidimos, estamos despertando espiritualmente. Es que cuando tomamos la herramienta que nos brindan los 12 pasos con seriedad, con responsabilidad, pues ya estamos entendiendo de qué va la espiritualidad. Pero si no meditamos y no oramos, no lo podemos entender. Entonces aquí viene algo que para terminar ya es muy importante. Primero, las vivencias. Una persona que no tenga, digamos, por poner algún ejemplo, un hijo, que es muy difícil que entienda el amor de padre, el amor de madre, ¿verdad? Entonces, vivenciamos, si nos tomamos un minutico y vivenciamos lo que pasa con nosotros cuando hacemos una meditación responsable y la meditación o una oración en ese justo instante, si vemos lo que pasa con nosotros, estoy completamente convencido que eso va a ser adictivo, porque nos va a llevar a una dimensión fuera de lo cotidiano, de lo mismo, de lo que tenemos día a día, cada segundo, de todo el estrés, de todas las tensiones. Entonces, había, con esto sí voy a terminar. Un alumno una vez me dice, pero no es más fácil, no es más cómodo ser quien soy y cómo soy. Y yo le dije, mi buen alumno, eso está muy lejos de, eso va completamente contra lo creado y la naturaleza. Tan simple como que donde vivimos, el pedazo de roca donde vivimos, el planeta Tierra, está en constante rotación, en constante movimiento. Constantemente, sin parar, a una velocidad increíblemente grande además. Pero al mismo tiempo estamos girando de nosotros mismos, pero también giramos por todo un espacio de tiempo alrededor del Sol, de las galaxias y por ahí va. Es decir, de la base, la creación está en constante movimiento. ¿Cómo que los seres humanos somos las únicas personas que no decidimos cambiar, transformarnos ni movernos? Decidimos a veces simplemente quedarnos en la cotidianidad. Decidimos quedarnos en el espacio estancado, en priorizar las cosas que no son buenas para nosotros. Entonces, esto más bien es un llamado a que entiendan de que
de que no es algo solamente que esté plasmado ahí, qué paso más lindo, qué bonito, no, no, hay que ser responsable y una vez que lo intentemos, pues vemos los resultados. Creo que por ahí es la explicación que quería, o quizás la información que quería compartir con muchos de ustedes, porque ni remotamente soy un maestro en la materia, pero sí he vivenciado ciertas cosas que han hecho de mí, pues, una persona que entiende un poco más. Y inclusive ya se miran de distintas. Recuerdo que hay un autor que leí que decía, cuando uno cambia, pues las cosas que mira cambian, o cambian la forma en que las miras. Entonces, eso es muy importante, pero ese cambio tiene que ser propiciado por herramientas, y estas herramientas pues no están ahí. Simplemente que tenemos que accionarlas. Creo que debemos pues hacerlo, tan simple como eso. Es todo lo que quería decir. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, pues aquí estoy. Bueno, gracias compañero Jorge por tan valioso compartir. Los que No, quieran hacer preguntas, sí, podemos claro, mirar cómo no. si hay unas preguntitas por aquí. Por acá nos preguntan para lo de la grabación, por ahí creo que la grabación se hace para nosotros.